Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica. Ponemos la mirada precisamente en todos los conflictos que están sobre la mesa en estos momentos, mirando, por supuesto, un día más al Mar Rojo, con nuevos ataques por parte de Estados Unidos y respuestas por parte de los hutíes, en un momento en el que la tensión en Oriente Medio sigue desatada con Irán, que está siendo el principal foco de conflicto durante las últimas horas, durante la última semana, con ataques en Irak, en Siria, también en Pakistán, y la respuesta, la respuesta de Pakistán hace apenas un día. Enseguida les contamos además que están llevando a cabo un simulacro de defensa aérea precisamente en medio de todas estas tensiones. Más allá de Oriente Medio, un día más vamos a mirar cómo está el conflicto de Ucrania con Rusia, que está avanzando en todas las líneas del frente, es lo que apuntan en concreto algunos medios de comunicación, con ataques a Kharkiv, y también está cada vez haciendo pues que disminuya, en este caso, la fortaleza de Ucrania en el río de Dnieper, en esta cabeza de puente que tienen montada el río de Dnieper, en el río de Dnipro, que parece que poco a poco está perdiendo fuerza y que Rusia podría estar cerca de tomar. Enseguida analizamos todas estas cuestiones en un momento en el que la OTAN ha anunciado la mayor movilización desde la Guerra Fría, más de 90.000 soldados, y precisamente uno de sus altos cargos está apuntando a una guerra total con Rusia en los próximos 20 años. En la misma línea ha hablado también Alemania. Su ministro de Defensa, Boris Pistorius, prácticamente ha calcado lo que dijo el diario Bild hace apenas unos días, apuntando a una guerra con Rusia en torno a los 8-10 años. Como ven, como pueden imaginar, sobre todo si han leído este artículo de Bild, pues muy en la línea de lo que decía, de lo que comentaba este diario alemán. Enseguida empezamos a comentar todo eso, pero antes vamos a contextualizarles un poquito, vamos a explicarles las noticias más destacadas. Empezamos mirando al Mar Rojo, donde los hutíes han disparado misiles contra otro barco de propiedad estadounidense en el Mar Rojo. Los hutíes han lanzado 2 misiles balísticos antibuque contra el Chem Ranger, un petrolero operado por Grecia, según ha dicho el propio Comando Central de Estados Unidos en un comunicado publicado en las plataformas de redes sociales X. Ha sido el tercer ataque de este tipo en 3 días, en un momento en el que el propio Biden ha admitido que los ataques aéreos de Estados Unidos no han detenido los ataques desde Yemen. Precisamente miramos a Estados Unidos, parte desde luego en este conflicto. Sobre todo miramos a la estrategia seguida por su presidente, por Joe Biden, que está intentando buscar un equilibrio entre evitar una conflagración regional y responder a los ataques de los hutíes a modo de represalia. Pero como les decíamos, el propio Biden ha reconocido que los ataques no están deteniendo precisamente la respuesta por parte de los hutíes, y dice, eso sí, Biden, que la respuesta militar de Estados Unidos va a continuar, a pesar de que él mismo haya admitido pues que esto no está surtiendo efecto. Miramos de nuevo, como les decíamos, a Irán, que ha afirmado este viernes que ha llevado a cabo con éxito un simulacro de defensa aérea con aviones no tripulados diseñado para interceptar objetivos hostiles en una zona que se extiende desde su costa suroccidental a la sudoriental, en medio de las crecientes tensiones en la región. El jueves Pakistán lanzó ataques aéreos contra lo que dijo que eran militantes separatistas dentro de Irán, en un ataque de represalia 2 días después de que Teherán dijera que había atacado las bases de otro grupo en territorio pakistaní. Irán también foco del conflicto en esta semana. Hablando de conflictos, actualizamos cómo está el conflicto en Ucrania, con las tropas rusas que avanzan a través de la línea del frente y que concentran sus ataques en la región de Lugansk. Es lo que está informando Radio Europa Libre. Cita un informe del Estado Mayor de Ucrania y añade que los comandantes rusos tienen la intención de capturar Sinkovka y Yarkov, y que están asaltando esta aldea sin tener en cuenta las pérdidas. Precisamente miramos en este caso uno de los puntos clave de este conflicto. Hablamos del control de Kiev sobre una cabeza de puente sobre el río de Dnipro, que está disminuyendo a medida que los ataques rusos están derribando a las tropas. Es lo que está informando, ojo, Financial Times, que dice que un soldado de reconocimiento ucraniano afirma que están sufriendo numerosas bajas mientras mantienen la posición en la orilla este del río que establecieron en noviembre del año pasado. Se dice que Rusia está superándoles en número al menos 5-1, precisamente una de las que se suponía que era una de las mayores victorias por parte de Ucrania, que cada vez está más en entredicho. Pero quizás la noticia más importante de las últimas horas, el gran protagonista, es la OTAN. Ha dicho que va a desplegar 90.000 soldados dentro de lo que van a ser sus mayores ejercicios militares en décadas. Estas maniobras, pensadas, dicen, para contrarrestar posibles ataques en múltiples frentes, van a arrancar la semana que viene y se extenderán hasta mayo. El comandante supremo de la Alianza ha subrayado que los ejercicios ponen especial atención en las regiones del Báltico y el Mar Negro, y que con ellos quieren demostrar su capacidad para reforzar el área euroatlántica mediante un movimiento transatlántico de fuerzas desde América del Norte. Precisamente, hablando de la OTAN, nos hacemos eco de las palabras de su almirante, de Rob Bauer, que dice que la OTAN y los gobiernos se están preparando para un conflicto con Vladimir Putin. Y ojo, porque además alerta, dice, los civiles deben darse cuenta de que ellos también tienen un papel
que desempeñar. El propio Auer hablando de un conflicto, de una guerra total con Rusia en los próximos 20 años y dice que en el caso de que estalle esta guerra habría que movilizar a un gran número de civiles y que los gobiernos tendrían que prepararse para saber cómo gestionar ese proceso, muy en la línea de lo que está comentando también desde Alemania, en este caso Boris Pistorius, que dice que Putin podría declarar la guerra a la OTAN en menos de una década. Es lo que dice el ministro de Defensa alemán. Ha hecho estos comentarios a Der Tagesspiegel, ojo, porque no es la primera vez que Pistorius hace declaraciones de este tipo y sobre todo teniendo en cuenta lo que les decíamos antes, el artículo que ha salido esta misma semana en el diario Bild. Dice, en este caso, Pistorius, que, bueno, que está advirtiendo sobre una guerra total con Rusia y además dice, escuchamos amenazas del Kremlin casi todos los días, así que tenemos que tener en cuenta que Putin podría incluso atacar un país de la OTAN algún día, aunque eso sí, luego matizó, dijo, es probable que se produzca un ataque ruso. Por ahora no es muy probable que pueda producirse en estos momentos, pero dice, nuestros expertos esperan a un periodo de 5 a 8 años en el que esto podría ser posible. Amenazas, advertencias, sobre todo por parte de la OTAN, con esta movilización también histórica, la mayor de los últimos años, y en un momento en el que también, pues en este caso, están advirtiendo de una guerra total con Rusia. Analizamos todas estas cuestiones, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy en concreto contamos pues, con algunos de los mejores. Por ejemplo, ya tenemos a Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal? Muy buenas, Emiliano. Bueno, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Contamos también con Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política y profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Muy buenas, Ezequiel. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Placer tenerte por aquí. Contamos también con José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Muy buenas, es un placer como siempre. Pues un placer teneros a los tres por aquí, como decía, en un momento en el que la cosa está bastante calentita, con muchos conflictos encima de la mesa. Si os parece, empezamos mirando al Mar Rojo. José Luis, empezamos contigo con estos ataques por parte de los hutíes, estas respuestas por parte de Estados Unidos y sobre todo lo que más me ha llamado la atención es el propio Biden diciendo pues que los ataques de Estados Unidos no están teniendo mucho éxito, pero que van a continuar. No entiendo muy bien esta decisión de Biden. Hombre, tampoco puede hacer otra cosa, ¿no? Porque desde luego no va a realizar una invasión territorial para controlar con un nivel de bajas propio un poco en ese aspecto. O sea, solo puede desarrollar castigos coyunturales con un armamento, entre comillas, inteligente, que denomine, bueno, pues que está eliminando un poco la capacidad ofensiva que puedan tener los hutíes en ello, ¿no? Principalmente es una rivalidad que ya lleva desde hace tiempo, en la cual, bueno, pues muchos de los grupos más de halcones en Estados Unidos propiciaban que, bueno, pues a la República Islámica de Irán, pues algún día pues habrá que darle una demostración, incluso bélica. Recordemos cuando incluso Hillary Clinton en su época que se postulaba para presidenta pues alegaba casi como uno de sus objetivos una declaración de guerra contra Irán, o incluso el senador McCain en su momento por el lado republicano. O sea que siempre ha existido un poco esa tensión, lo cual también obliga a su manera pues que Irán, bueno, pues muestre un poco su músculo, muestre un poco sus dedos y la capacidad que tiene un poco de realizarse como potencia regional y de incendiar una región que es estratégicamente una de las más importantes para Estados Unidos desde décadas a la hora del control de las comunicaciones, de los recursos energéticos, no solo para el mundo desarrollado, sino esencialmente para controlarlo incluso para sus rivales, ¿no? Por los recursos que pueden ir incluso a la República Popular de China, etcétera, ¿no? O sea que estamos en una rivalidad que lleva tiempo y que en momentos puntuales pues se calienta y dan un poco esas señales, ¿no? Cuando en la presidencia de Trump vino la eliminación del general Soleimani, ¿no? Emiliano, quiero saber qué opinas tú también de este conflicto y sobre todo un poco de la gestión que está haciendo el propio Biden, que reconoce, como decía, pues que bueno, no está acertando, por lo menos no están siendo un éxito los ataques tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, que son ambos los que están atacando en Yemen, pero dice que a pesar de todo esto, que la respuesta militar va a continuar. Un poco, bueno, una gestión un tanto extraña, ¿no?, por parte de Biden, que no es la primera vez, ya está desde luego en entredicho por lo que hizo en Israel también. Sí, efectivamente, como ha señalado José Luis, en el fondo es matar moscas con cañones, lo cual pues es sumamente complejo habida cuenta de la situación que hay en Yemen.
Lo único que se ve forzado por una variable interna donde no puede demostrar debilidad en plena campaña electoral, por lo tanto tiene que mantener ese pulso de fuerza habitual en Estados Unidos, con un elemento de naturaleza económica o comercial, porque no se puede dejar que los hutis sigan interfiriendo el tráfico marítimo internacional del comercio y especialmente de los hidrocarburos, en tanto en cuanto tanto Estados Unidos como Europa, pues la situación inflacionaria todavía no es la que debería ser para el bolsillo de todos sus ciudadanos, por lo tanto cualquier interferencia por parte de los hutis ahí lo único que haría sería desplazar aún más el tráfico marítimo hacia Sudáfrica y por lo tanto encarecer tanto la energía como el resto de mercancías y por lo tanto tienen que tratar de buscar a dar ahí una respuesta que no es totalmente efectiva, pero al menos sí que puede aminorar el número de ataques por parte de los hutis. Y luego hay otro factor que es que en el fondo, si analizamos un poco la situación, Estados Unidos bombardea a los hutis. Estados Unidos bombardea ciertas posiciones en Irak. Estados Unidos apoya a Israel. Y al contrario, Irán de repente se ve envuelto apoyando a Hezbollah, apoyando a Hamas, realizando bombardeos en la zona de la región autónoma de los kurdos en Irak, porque supuestamente hay un centro del Mossad israelí allí, apoyando a los hutis, apoyando a Hamas a pesar de ser sunís, bombardeando a Pakistán, mayoritariamente también suní, en tanto en cuanto supuestamente los grupos independentistas del Sistán-Baluchistán están refugiados en Pakistán y viceversa. Es decir, que en el fondo Irán es uno de los principales causantes de esta guerra de proxies, que lo único que está haciendo es tensionando toda la zona de Oriente Medio, y eso va a tener tarde o temprano repercusiones, porque si se sigue ampliando a la escala, como con estas maniobras aéreas que está haciendo Irán, con barcos que está enviando también a patrullar por esas zonas, en el fondo podemos tener un serio problema otra vez de la energía y con las implicaciones económicas para el resto del mundo y una interferencia en el comercio mundial que no va a ser equiparable a la del COVID, pero que puede ser también muy grave para la situación económica actual. Por lo tanto, cuando mencionabais que Hillary Clinton, pues mencionaba lo de Hillary Clinton, en el fondo Irán es un gran responsable de toda la situación de tensión que se está viviendo en esa zona, en diferentes países, y habría que buscar, tratar de desescalar con Irán y si no, pues habrá que buscar algún tipo de solución, porque realmente es el que está desestabilizando toda la zona. ¿Cómo lo ves tú? Porque como bien están comentando, lejos de desescalar, parece que este conflicto va más, que cada vez hay más frentes y sobre todo hay más países involucrados. Por ejemplo, pues apuntamos a Pakistán en las últimas horas con los ataques que ha realizado precisamente en Irán. Ezequiel, parece que las tensiones van en aumento en Oriente Medio. Sí, desescalar sin el final de el ataque territorial de Israel a la Franja de Gaza aparece como algo imposible. De hecho, recordemos la razón por la cual los hutíes comienzan esos ataques. Básicamente en solidaridad con los gazatíes, con los palestinos, debido a lo cual determinan que comienzan a realizar estos ataques. Más allá de lo correcto o lo incorrecto de esta acción, en concreto, ese representa el punto de tensión, el inicio de la escalada en Medio Oriente, poco tiempo después de esas hoy día graciosas declaraciones de Sullivan, apenas un poco antes de los condenables atentados de Hamas contra Israel. Esto de Medio Oriente aparece completamente estabilizado, en paz, los estados, la presidencia de Biden generó paz en la región. Bueno, el inicio de ese conflicto determinó esta escalada en la cual efectivamente participan múltiples actores, los Estados Unidos también, Irán sin lugar a dudas, uno de ellos también en efecto, Arabia Saudita. Ahora, sin el final del conflicto, por lo menos sin un alto el fuego en el conflicto en Gaza, no va a desescalar la tensión, no descenderá la tensión, y en esta situación actual tanto Israel como Estados Unidos aparecen en un atolladero porque presentan muchos frentes de tensión abiertos y la posibilidad de escaladas frente a las cuales no podrían responder sin una intervención masiva
lo cual connotaría muchísimas consecuencias negativas para ambos. Bueno, en el caso de Israel, eso lo presentamos muchas veces aquí, la posibilidad de una escalada aún mayor en el norte con Hezbollah, con Siria, incluso con Egipto, ante la idea de Netanyahu de comenzar ataques en la zona sur de Gaza. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, por un lado, la situación insostenible a escala global en todo el mundo frente a los bombardeos criminales de Israel sobre población civil, el descontento de Estados Unidos con la continuidad de esto, lo cual cercena permanentemente la imagen electoral de Biden, ese uno de los frentes. Por otro lado, el frente mencionado con los hutíes, ante lo cual puede realizar ataques, pero como recordaban ustedes recién, el propio Biden públicamente presentó esto como algo sin mucho éxito, y efectivamente no pueden desactivar la capacidad ofensiva de Yemen en este sentido, a menos que comiencen una invasión, y eso generaría un desastre para Estados Unidos en términos de todas las consecuencias negativas ligadas a eso, y por sobre todas las cosas de las consecuencias negativas en términos electorales para Biden. A la vez aparece Irán como el titiritero detrás de Yemen e incluso detrás de Hezbollah, con lo cual Estados Unidos ahí aparece en una situación muy complicada, de difícil resolución, y todo esto sumada a la situación interna de los Estados Unidos y en particular del gobierno de Biden, quien ya evidentemente, a quien ya no lo acompaña a la cabeza directamente. De ahí esta respuesta ante un periodista. Hoy carece de filtro Biden, como tantas personas con demencia senil. Bueno, ante la pregunta de esto, ¿está generando éxito el ataque a los hutíes? Y él responde directamente, inocentemente, la primera idea en su cabeza, no, para nada. Bueno, por un lado eso, y por otro lado, además, dentro de su gobierno, ante esta imposibilidad de gestión debido a la situación de salud de Biden, las disputas entre los distintos sectores de los halcones dentro de su gobierno, y de ahí este curso contradictorio, esta situación en la cual un día aparentemente Estados Unidos genera un gesto, realiza una acción hacia una desescalada en el sentido de, por ejemplo, abandonar el área. Algunos de sus portaaviones abandonaron la zona. Al día siguiente realiza un ataque contra los hutíes. Bueno, eso responde a las disputas internas entre los halcones más duros y los halcones menos duros, ¿sí? Entre Nuland, Bolton, ¿no? Quienes quieren una guerra directa contra Irán a cualquier precio, sin ninguna consideración ni siquiera de las consecuencias electorales de esto, o quizás los menos duros como Anthony Blinken, por ejemplo, o James Sullivan, quienes carecen de interés en la paz en sí, pero sí establecen el foco en las posibilidades electorales de Biden frente a una escalada aún mayor cuando su imagen va descendiendo a medida que no pueden responder a la guerra en Ucrania, al conflicto en Taiwán, la situación en Medio Oriente. Entonces, esa es la situación, una situación muy compleja, de difícil resolución para el gobierno de los Estados Unidos, y una escalada generalizada con un punto inicial, el conflicto en Gaza, sin cuya resolución esto no va a desaparecer y vamos a presenciar una escalada cada vez mayor con el correr del tiempo. Interesante esta reflexión que haces, Ezequiel, poniendo la mirada sobre todo pues, en que tiene que haber un alto el fuego, por lo menos un final del conflicto entre Israel y Hamas, cuando el propio Netanyahu está diciendo que por lo menos hasta 2025 no va a terminar la guerra. No parece desde luego Israel, ni mucho menos por la labor de terminar con este conflicto. Como bien estaba diciendo Ezequiel, quiero ir ahora contigo, José Luis. Claro, parece que ahora el protagonista, sobre todo en la última semana, está siendo sin duda Irán, que está realizando ejercicios militares, ejercicios de defensa, un simulacro de defensa aérea en medio de las tensiones, como decíamos, con Pakistán, con Irak, con Siria. Parece pues que también hay movimiento en este caso en Irán, que sigue mandándose mensajes con Estados Unidos. El propio Biden reconoció haber mandado mensajes privados a Irán, en este caso en las últimas horas. No sé cómo ves sobre todo pues el eje del conflicto, ¿no? Que en estos momentos es sobre todo Irán, más allá de los frentes que tiene abierto Estados Unidos.
No, está claro que está enseñando su musculatura y desde luego cuál es su tamaño y el precio que se debería pagar en el caso de una confrontación directa con Irán. Como bien han dicho anteriormente mis compañeros, bueno, está actuando a través de Proxy, que es distinto, por lo tanto está midiendo muy bien sus movimientos, está mostrando su fuerza. Tenemos en cuenta incluso la sorpresa, entre comillas, que se han dado muchos con la tecnología que ha desarrollado Irán y que está vendiendo a Rusia en su guerra de Ucrania, y por tanto, bueno, Irán no es un país para nada atrasado, además tiene una madurez, tiene unas fuerzas armadas muy desarrolladas y bueno, y está mostrando lo que sería un conflicto directo. Una cuestión es mantener esa tensión a través un poco de los grupos sucursalizados y otros de dependencia, porque son chiquitas, otros aquí ya nos meteríamos en otro tema con esa dependencia y ese apoyo que tiene también en la causa palestina, y otra cuestión muy directa es una guerra contra las consecuencias contra Irán, lo cual supondría no solo ya unos bombardeos como fue en su momento a la Libia de Gaddafi, sino en este caso a una nación importante y además con operaciones de invasión, de control, etcétera. O sea, nos iríamos directamente no a las guerras del Golfo, sino ya a una confrontación muy cercana casi a una tercera guerra mundial. Está poniendo el nivel muy alto para decir, ojo, que si os metéis en una guerra, aquí nos estamos metiendo en una tercera guerra mundial, no nos estamos metiendo en un conflicto de tercera línea, ¿no? Está vendiendo muy bien su imagen para evitar una confrontación grave. Otra cuestión es la tensión de medio grado que están manteniendo todos más o menos en ello, ¿no? Bueno, quiero saber cómo ves tú también este conflicto, el papel de Irán y sobre todo, pues si puede haber una escalada aún mayor, si puede haber alguno de los dos actores en este conflicto que dé el paso, tanto Estados Unidos como Irán, porque estos movimientos de defensa aérea, estos movimientos militares, dan que pensar, bueno, pues que Irán está un poco también preparándose, ¿no?, por lo que pueda venir. Hay que compensar. Yo creo que Irán se siente un poco en esta partida de ajedrez con múltiples actores, se siente la reina, con diferentes peones que en su caso puede sacrificar atendiendo a cómo evolucione la partida, y simplemente está demostrando su capacidad o movilidad dentro de ese tablero internacional para tratar, digamos, de decir al otro lado que cuidado con los movimientos que hagáis, que nosotros tenemos aquí. Y luego también hay una lectura interna. Después de los atentados donde murieron más de 90 iraníes, hay elecciones también en Irán, por lo que entienden ellos elecciones, y por lo tanto también aspectos internos tienen que trasladar un mensaje a su población, es decir, nosotros somos una potencia regional, tenemos capacidad militar, tenemos capacidad de sostener diferentes conflictos regionales muy ubicados geográficamente, y ante cualquier amenaza, ya no de Estados Unidos, que puede ser, sino yo creo que Israel, porque como también hemos hablado en algunos programas, una de las obsesiones de Netanyahu es Israel y el régimen de los ayatolás. Por lo tanto, en una situación de tensión como la actual, no me extrañaría, como ya creo que están realizando, de tratar de desestabilizar internamente, pues financiando a grupos sunníes en Baluchistán y Sistán independentistas para tratar de desestabilizar un poco la región fronteriza con Pakistán y apoyando cualquier tipo de acción que pueda tener impacto en la imagen y en la credibilidad del régimen de los ayatolás, que ya está muy cuestionado por una población joven que está totalmente sometida a un régimen dictatorial y sin ningún tipo de libertades. Pues Ezequiel, quiero saber también tu opinión, hasta qué punto, hasta dónde pueden llegar tanto Irán como Estados Unidos como Israel, porque Netanyahu también está hablando en las últimas horas de un ataque directo a Irán, que eso ya sería pues, un paso más allá. Bueno, uno de los ataques llevados a cabo por Irán en Irak precisamente presentaba la misma distancia, uno de los lanzamientos de misiles presentaba la misma distancia necesaria para un ataque a Israel, con lo cual evidentemente representaba una demostración de fuerza frente a Israel y a la posibilidad de un ataque directo con misiles. En el caso de una confrontación abierta, todos contra todos, para mí Israel aparece como el peor posicionado, porque comenzaría una guerra, más allá de su poderío militar, formidable sin lugar a dudas, pero comenzaría una guerra con muchísimos frentes, contra muchísimos actores distintos, mientras todavía no pudo, ni podrá, por cierto,
cumplimentar los objetivos buscados en Gaza, e internacionalmente aparece cada vez más aislado con el único apoyo de los Estados Unidos y eventualmente el apoyo basado en la culpa de Alemania, básicamente, es verdadero responsable del genocidio contra el pueblo judío durante el nazismo. Entonces, no podemos rechazar la posibilidad de una situación de ese tipo, más aún considerando las características cada vez más mesiánicas de Netanyahu en su discurso y por cierto, en un país con armas nucleares, pero cometería un error estratégico fundamental en un mundo distinto al mundo de la guerra en Irak en el 91, cuando recordarán que Saddam Hussein realizaba ataques con misiles Scud, estos misiles provenientes de la Unión Soviética, en un mundo sin China, en un mundo con la Unión Soviética, perdón, ya en ese entonces Rusia completamente colapsada. Hoy, más allá del apoyo de Estados Unidos, Israel carece de apoyos a escala global, solo en lo de Gaza, con lo cual una guerra ampliada generaría una situación de mayor aislación aún, y Estados Unidos presenta una situación muy compleja, tanto en la región como en el resto del mundo. Recordemos la situación en Ucrania, en Taiwán, más allá de la victoria del Partido Demócrata progresista, si no recuerdo mal, no recuerdo exactamente el nombre del partido del presidente electo, actual vicepresidente, a pesar de los intentos de Estados Unidos por generar tensión a través de Irán, de acuerdo a las encuestas, los ciudadanos y las ciudadanas de a pie en Taiwán rechazan la posibilidad de una guerra. El propio, en las declaraciones inmediatamente después de la victoria electoral, el presidente electo realizó un llamado a la negociación con China, cometería un suicidio Taiwán en un enfrentamiento directo con China, más allá del apoyo estadounidense. Entonces, aparece en una situación muy difícil, con tanto Israel como Estados Unidos, con muchas disputas internas, incluso en Israel. La cantidad de la población israelí cada vez más a favor de una negociación para la liberación de los rehenes y muy crítica de Netanyahu. Por cierto, Netanyahu ya comenzó este conflicto con una imagen negativa muy importante, enfrentado con una buena parte del espectro político y de la sociedad por su intento de reforma judicial. Aparecen en una situación muy difícil. Ahora bien, a veces estas situaciones generan salidas desesperadas. Por ende, podemos aparecer en presencia del inicio de un conflicto mucho más grande, lamentablemente, y como recién caracterizaban mis compañeros muy adecuadamente, Irán en todo esto realiza sus movimientos sobre el tablero de manera muy premeditada, con una capacidad militar muy superior a la del pasado y con alianzas inexistentes 20 años atrás, alianzas con Rusia, alianzas con China. Y si uno realiza una reflexión desde el punto de vista de los intereses estratégicos de Estados Unidos, en gran medida esas alianzas respondieron a la política de Estados Unidos frente a Irán de aislación, ¿sí? Generaron sanciones contra Irán, sanciones contra Rusia, sanciones contra Corea del Norte, sanciones contra China. ¡Qué casualidad! Hoy esos 4 países aparecen aliados. Bueno, generaron ustedes esa alianza, ¿sí? Contra la voluntad, por ejemplo, del propio Kissinger. Recuerden las declaraciones del propio Kissinger, con quien carezco por completo de simpatía, pero a quien de ningún modo podríamos caracterizar como tonto. Bueno, él realizó la advertencia: estamos entregándoles Rusia e Irán a los chinos en bandeja. Bueno, hoy aparece esa alianza, entonces eso determina todo el cuadro general en el cual aparece este conflicto regional. Miguel, pues ya hemos mirado precisamente a todo lo que está sucediendo en este conflicto en Oriente Medio, el papel que puede jugar Irán. Les voy a pedir a los 3 que esperen unos minutos, también a nuestros espectadores, y enseguida hablamos de la movilización histórica por parte de la OTAN, la mayor desde la Guerra Fría, las advertencias que están llegando desde Alemania
Y ojo, Rusia, según algunos medios, que está avanzando en todos los frentes y cerca de tomar la cabeza de puente de río de Dnipro. Hacemos una breve pausa y se lo contamos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica. Después de mirar a las tensiones que siguen teniendo lugar en Oriente Medio, llega el momento de mirar al conflicto en Ucrania con avances en las últimas horas, avances sobre todo por parte de Rusia, apunta Radio Europa, que está avanzando en todos los frentes, además en un momento en el que Ucrania está perdiendo fuerza en esta cabeza de puente de río de Dnipro, que puede ser fundamental para el devenir de la guerra en los próximos días. Quiero preguntar todas estas cuestiones a nuestros expertos. Ya contamos con José Luis Orella, al que quiero preguntar sobre la situación en este conflicto en Ucrania y sobre todo vemos avances por parte de Rusia, decíamos, en todos los frentes, sobre todo centrando los ataques en Kharkov y con esta cabeza de puente de río de Dnipro, que ya nos decía ayer Juan Antonio Aguilar, que parece que Ucrania poco a poco está perdiendo, por lo menos perdiendo fuelle. Hombre, queda claro, es un país bastante más pequeño, los recursos humanos se le van agotando, muchos de los jóvenes se están marchando ya desde hace tiempo por el país para poder realizar un poco su vida fuera. Hay muchísimos casos también con los temas de corrupción, el que paga no va, el que no puede pagar pues va a la guerra, o sea, una guerra con movilización de pobres un poco en este ámbito, y luego la dependencia absoluta de los recursos procedentes tanto de los países de la OTAN como de Estados Unidos, ¿no? Un poco para el mantenimiento, con una ofensiva en la cual se había desarrollado como el punto clave de la propaganda ucraniana, pues que ha fracasado claramente ante el sistema defensivo ruso. Entre tanto, esa ganancia de tiempo que desarrollaron, incluso sacrificando aquellas unidades de los grupos Wagner, pues ha proporcionado ya esa superioridad numérica, lo
los rusos, curiosamente, pues estaban con una gran inferioridad numérica, han conseguido con la movilización parcial, el reclutamiento de voluntarios, también un nacionalismo más inflado por la situación de guerra y de aislamiento ha producido mayores movilizaciones, y ahora ya con esos recursos, también como bien se aportaba antes, con los recursos armamentísticos procedentes de los países aliados, una economía ya volcada también al esfuerzo de guerra, una racionalización bien llevada, no tanto a mirar nuevos armamentos experimentales que puedan desarrollarse, sino a multiplicar el mayor número de armamentos ya conocido. Tengamos en cuenta que eso es una lección del pasado desde la Segunda Guerra Mundial. Te merece más la pena multiplicar modelos conocidos en un gran número, que te pueden abatir igual modelos superiores, pero que tienen un número bastante más inferior. Por lo tanto, los rusos, ya disponiendo un poco de una mayor masa de maniobra, de una mayor capacidad armamentística, de haber aprendido de los defectos del pasado, pues están pasando ya a esa ofensiva y están demostrando, bueno, pues que pueden ir recuperando todo el terreno que perdieron primitivamente, sobre todo en el frente del norte, ¿no? Y van recuperando un poco todo el ámbito del frente del Donetsk, principalmente intentar favorecer, ¿no?, extender un territorio que pueda proteger la zona urbana de la ciudad del Donetsk de los bombardeos que llevan sufriendo un poco desde el 2014, ¿no? Así que ahora sí que están en una variante pues más activa y con un frente pues que consiguieron blindar, han mantenido el territorio que tomaron a los ucranianos, y ahora están procediendo a ampliar un poco toda esa franja de seguridad que ellos ya disponen. Bueno, ¿cómo ves tú la situación en este conflicto en Ucrania? Lo estábamos diciendo, estamos viendo ataques sobre todo a estaciones petroleras en Moscú, en San Petersburgo, lo contábamos ayer, en un momento en el que Rusia no para de avanzar en todos los frentes, y además, sobre todo, donde ponía el foco Emiliano es en esta cabeza de puente de río de Dnipro, que parece que Ucrania pues poco a poco va perdiendo. De hecho, decían expertos que ahora mismo el balance es de 1 a 5, o sea, la superioridad rusa es flagrante, es evidente, ¿no? Bueno, siempre la superioridad militar rusa siempre ha estado ahí, es decir, que no es una novedad esa superioridad. Digamos, la novedad está en que están consiguiendo una cabeza de puente sobre el río Dnipro estratégico desde el punto de vista de ampliar luego más el territorio conquistado, y lo que evidencia es un poco también lo que ha señalado José Luis. Si Ucrania, que ya de por sí tiene un ejército de menor dimensión, además condicionado porque todo su ejército, todo su material era ruso, y ya de repente tiene que cambiar a armas occidentales o armas OTAN, pues es un proceso. Entonces el mensaje es: señores de Estados Unidos, señores de Europa, si ustedes quieren que haga, al menos intente poner un poco de límite a los avances rusos y a la situación ante conflicto con Rusia, o ustedes me proporcionan rápidamente lo que les pido, que no os cuento, es decir, tanto misiles de 155 milímetros para su artillería, como los famosos F-16, más tanques Leopard o Abrams, o Rusia en 3 o 4 meses con esta intensidad, pues terminar sitiando otra vez Kiev y volviendo otra vez al inicio de la operación especial, lo cual pues Putin le favorecería mucho, porque ya estaría en una posición de fuerza para decir: si estoy a la entrada de puerta de Kiev, o ustedes se sienten en la mesa y ceden Crimea, Donbass y Luhansk, o aquí seguimos. Entonces es más bien una situación que los occidentales o Estados Unidos y la Unión Europea tendrán que reflexionar sobre la necesidad de incrementar el suministro a Ucrania, y si no, pues que por perder Ucrania en manos rusas, porque no tienen mucha más capacidad. Además, como han estado en una campaña muy activa, todo el tema del cambio de tropas, habida cuenta de también los problemas que hay de captación de nuevos reclutas, pues hace que el ejército ruso esté totalmente ya desgastado y cansado de esta guerra que lleva ya más de un año. Entonces, o se le ayuda, o el futuro de Ucrania está complicado. Y después de Ucrania van otros, claro. Ezequiel, ¿cómo lo ves tú? Porque las ayudas, tanto por parte de Europa como por parte de Estados Unidos, de momento están en barbecho, de momento van a tardar un poquito más allá de lo que diga von der Leyen, que quiere saltarse ahí a Hungría como pueda, pero de momento no lo está consiguiendo Ezequiel. Pero vemos, bueno, pues avances de Rusia y sobre todo, como decía, esta cabeza de puente de río de Dnipro que parece que se va a tomar en las próximas horas. Ayer hablábamos, por cierto, de una aldea en Donetsk también tomada por parte de Rusia. Parece que los avances, sobre todo en las últimas semanas, después de la toma de Marinka, son bastante evidentes, ¿no?, por parte de Rusia.
Sí, la guerra ya parece perdida para Ucrania desde hace tiempo, nosotros lo vaticinamos hace bastante, ya incluso con la voluntad de la OTAN de patrocinar aún más el esfuerzo ucraniano, los mismos países occidentales, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, carecen de el armamento necesario, por ejemplo, los proyectiles de 155 milímetros para la continuidad de una guerra de atrición, de una guerra de desgaste, por ende la guerra ya parece perdida en términos militares para Ucrania. Rusia realiza avances a lo largo de todo el frente. Esta cuestión ligada a la reconquista de Krinky, esta cabeza de playa al otro lado del río Dnieper, en realidad no determina verdaderamente mucho en términos de estrategia militar, porque esa ofensiva ucraniana, anfibia, en realidad respondía a fines propagandísticos. ¿Sí? Lo que no habían podido conquistar, lo que no habían podido materializar con la contraofensiva, la mal llamada contraofensiva del verano pasado, con vehículos blindados, con tropas frescas, sin un río de por medio. Bueno, si no pudieron en esas condiciones realizar avances más allá de unos pequeños pobladíos en el territorio de Zaporizhia, bueno, mucho menos podían los ucranianos, mucho menos hubieran podido con un río de por medio, sumado a la falta de vehículos blindados, tanques y naturalmente también la falta de apoyo aéreo, aunque eso también estaba presente en la contraofensiva del verano pasado. Además de la falta de artillería, otra de las ausencias o de las carencias del ejército, de las Fuerzas Armadas ucranianas, con lo cual esa ofensiva anfibia respondía al objetivo propagandístico de presentar avances en algún lugar del frente ante el fracaso estrepitoso de la contraofensiva. Reconquistarla representa un golpe simbólico, reconquistar esta aldea sin ningún peso estratégico. Sí podría generar alguna diferencia en cuanto a la posibilidad de la reasignación de las tropas ucranianas, de las tropas rusas una vez terminada la toma de esta localidad, y ante las enormes bajas ucranianas sin el más mínimo sentido, eso quizás peor de esta ofensiva, una ofensiva propagandística con muchísimos ucranianos muertos sin ninguna perspectiva de éxito. Bueno, frente a esa enorme cantidad de bajas y a la liberación de una buena cantidad de soldados y también de material ruso en Krimki, bueno, podrían despachar esos recursos hacia Robotine, de manera que podrían reconquistar los pocos avances, quizás en las próximas semanas. Rusia podría reconquistar con ese adicional de tropas y de vehículos blindados y de artillería, podría reconquistar Robotine y los pocos territorios tomados por la fallida contraofensiva ucraniana. Más allá del día a día en los enfrentamientos y los avances rusos, en este momento aparece en discusión algo mucho más allá de Ucrania. De hecho, en términos militares, Rusia en este momento militarmente podría acelerar y realizar avances mucho mayores, con la consiguiente correspondencia en cuanto a mayor cantidad de bajas, pero Rusia no quiere eso en este momento, porque la guerra en Ucrania desde hace tiempo ya no representa una guerra por Ucrania, no representa la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que representa una guerra entre Estados Unidos y la OTAN, o más precisamente entre Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Una guerra proxy entre Rusia y Estados Unidos y su relacionamiento, ¿sí? En este momento Rusia no acelera militarmente, porque acá de fondo aparece una cuestión política. La reconfiguración del ordenamiento de seguridad en Europa,
entre Europa y Rusia y el relacionamiento entre Rusia y Estados Unidos. Y en este momento, acelerar carecería de sentido para Rusia. ¿Por qué? Por un lado, por la posibilidad de una victoria de Trump en las elecciones en Estados Unidos y un cambio total de la posición de Estados Unidos en toda esta cuestión. En segundo lugar, porque la guerra de desgaste, en esta guerra de desgaste, no solo participa Ucrania y Rusia, participan también las fuerzas armadas de los países de la OTAN, los cuales también aparecen perdiendo en la guerra de desgaste, ¿sí? Entre Rusia con un aparato militar industrial lanzado a pleno al esfuerzo bélico, con una capacidad productiva verdaderamente inimaginable algunos años atrás, y los arsenales occidentales cada vez más vacíos. Por otro lado, también aparece en términos militares una disrupción, brechas dentro de la OTAN cada vez mayores en cuanto al futuro y en cuanto a los apoyos o no a distintas cuestiones, incluida la de Taiwán, incluida también la de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, presenciamos avances cotidianos de los rusos, pero Rusia no acelera, aunque podría militarmente, porque acá ya comenzó la renegociación política del problema de fondo, de las cuestiones de fondo de esta guerra, y como en este momento, en términos políticos, para Rusia representa un mejor negocio retrasar esto, entonces, con relativamente pocas bajas, realiza estos avances escuetos pero cotidianos frente a una Ucrania cada vez más cerca del colapso. Esa es la situación general, del conflicto, y ese es el problema de fondo, y ahí la discusión actual sobre el futuro del relacionamiento entre Rusia y la OTAN. Precisamente, Ezequiel, ya que hemos puesto sobre la mesa la OTAN, quiero hablar con vosotros, quiero que me contéis, que analicéis qué supone este movimiento, esta movilización que comentamos al principio del programa, más de 90.000 soldados, la mayor movilización de la OTAN desde la Guerra Fría, y además con algunos de sus altos cargos advirtiendo de una guerra total con Rusia en 20 años. Mensajes que también llegan desde Alemania, como decía al principio, curioso, justo la semana en la que hemos conocido este artículo del diario Bild, ahora sale el ministro de Defensa alemán, pues prácticamente calcando, ¿no?, lo que era este artículo por parte del diario alemán. José Luis, cuéntanos un poco qué podemos esperar o qué podemos deducir de este movimiento histórico por parte de la OTAN. ¿Es, no sé, una demostración de fuerza, un mensaje para Rusia? ¿Qué está pasando ahí? Que no. Ahora, yo creo que principalmente son dos objetivos. Uno principalmente propagandístico, como bien ha citado anteriormente Ezequiel, la OTAN está actuando de una manera directa en el conflicto y no está saliendo bien parada. Por tanto, la movilización también intenta demostrar pues, que la OTAN es necesaria, que es poderosa y que, bueno, y que ellos ahí están haciendo ese tipo de demostración. Y luego, en segundo lugar, de que es necesaria, ¿no? Tengamos en cuenta que ya desde el pasado, con el presidente ya Trump, estaba estimulando a que los países europeos invirtiesen mucho más en presupuestos. La guerra de Ucrania ha acelerado la eliminación de podemos decir, de todos los arsenales antiguos, los de origen soviético, incluso los propios, y está produciendo que casi se uniformice todo el armamento estadounidense en toda la alianza OTAN, siendo un gran negocio para los Estados Unidos en este caso. Por tanto, ahora todo el incremento presupuestario, toda la potenciación que se está desarrollando en todos los países europeos con una carrera de armas, desde luego va a tener un claro ganador, que es la industria de armamento estadounidense, que es la que se va a beneficiar un poco de todo ello, porque tenemos toda una feria de armamento en la guerra de Ucrania que se está demostrando pues, bueno, un poco toda esa tecnología en fuego directo, ¿no? Así que yo creo que son un poco los objetivos principales. Una guerra entre la OTAN y Rusia, yo creo que no la quiere nadie, y desde luego únicamente una persona desquiciada podría intentar, o desde luego intentar provocar algo así. Desde luego por ningún lado creo que pueda haber, como no haya alguna persona que tenga un interés actuando en una guerra próxima, que exista esa guerra porque se va a beneficiar de ella. Así que en este caso yo me quedaría un poco con esos dos objetivos, ¿no? Por
porque la OTAN surgió en un momento determinado, ese contexto internacional ha desaparecido, surgieron muchos interrogantes: ¿para qué demonios existe la OTAN? Y los ejércitos de las naciones europeas pues tienen muchos interrogantes de cuál es su labor. Tengamos en cuenta exclusivamente en nuestro país, nuestro ejército está reducido, sirve para unos objetivos de la OTAN, pero tenemos, podemos decir, un enemigo, entre comillas, muy cercano que ambiciona partir de nuestros territorios, y nuestras mejores unidades no están precisamente en la parte sur de nuestro territorio nacional, sino que están en otros lados, cuando nuestro vecino del sur está teniendo una carrera de armamento. Bueno, pues esos mismos interrogantes en otras partes de Europa también se está desarrollando. La OTAN tiene, por tanto, bueno, pues que batir tambores para decir, primero, somos necesarios, la OTAN tiene futuro, y luego claramente reforzar un poco sus arsenales, ¿no? Emiliano, ¿cómo lo ves tú? Porque estaba comentando José Luis, claro, que nadie quiere una guerra entre Rusia y la OTAN, pero los mensajes que están lanzando en las últimas horas, desde luego miembros de la OTAN, no ayudan, ¿no? Por ejemplo, este almirante Rob Bauer diciendo que va a haber una guerra total con Rusia 20 años, el ministro de Defensa alemán advirtiendo, que ya lo ha hecho varias veces además, de una guerra con Rusia en los próximos 8 o 10 años. Son mensajes pues que tampoco ayudan a calmar las aguas, ¿no? Entiendo yo, Emiliano. No, calmarlas no, pero yo creo que anda también en parte en una cierta lógica de prospectiva, es decir, todos los estados, o en este caso la OTAN, debe planificar posibles escenarios a 2, 3, 5 años, y en función de eso tratar de establecer ciertas estrategias. Entonces, habida cuenta de la situación actual y la tensión que hay con Rusia, también amenazando a Finlandia, o teniendo ciertos conatos con Polonia o con Estonia, es decir, como realmente hay ciertas tensiones con países que son parte de la OTAN, pues en el fondo están diseñando a qué puede atender esta maniobra tan multitudinaria. Pues yo recuerdo algunas declaraciones del general Clark en la guerra de la Yugoslavia, que estaba a punto de cortarse las venas, porque él era el comandante en jefe de las tropas OTAN, y eso era una casa de locos, donde no había procedimientos de estándar, donde los italianos decían una cosa, los británicos decían otras y los norteamericanos otra. Entonces, si realmente dentro de esos escenarios la OTAN quiere hacer respuesta a un mando único ruso, pues obviamente tiene que hacer maniobras, no solamente para la compatibilidad tecnológica, porque en el fondo la industria europea, aunque la industria europea de defensa, hemos ido descansando en el poderío militar norteamericano, pero en el fondo tenemos una industria pequeña, pero que es necesario desarrollarla también por seguridad propia. Y la estadounidense tienen que compatibilizarlo, pero también desde el punto de vista de mando operativo y de instrucciones y de órdenes, y tratar de establecer que cualquier tipo de acción conjunta entre ejércitos que se unen para un determinado operativo, pues son compatibles, porque es que si no, no tendríamos ningún tipo de capacidad para hacer frente a un ejército bien organizado, bien armado, ante la eventual posibilidad de que ataque en Finlandia o ataque en Lituania o ataque en Polonia, por poner algunos casos, con el apoyo de Bielorrusia. Estoy hablando también, por supuesto, que entiendo que Bielorrusia está ahí pegada a Rusia. Entonces, bueno, entra dentro de una lógica y tampoco le pondría mayor nivel de alarma internacional. Ezequiel, ¿cómo ves tú estos movimientos por parte de la OTAN, más allá de alarmas, sobre todo los mensajes, ¿no?, que están lanzando con este almirante Bauer, pues hablando de una guerra total con Rusia en 20 años? Sí, Rob Bauer y Boris Pistorius, el ministro de Defensa de Alemania. Yo presentaría un consejo como amigo para todos ellos. Muchachos, abandonen las drogas. Abandonen las drogas porque no los está ayudando esta situación. La idea de que Rusia querría conquistar Europa, el mundo, representa una estupidez sin el más mínimo fundamento. Rusia ni quiso, ni quiere, ni querrá la conquista de Europa. El conflicto en Ucrania comienza debido al avance de la OTAN hacia el este y a la demanda de neutralidad de Rusia respecto a Ucrania. Esa es la cuestión en juego y aparece claro incluso para los analistas occidentales hoy día, después de 2 años de guerra, con lo cual esto de realizar afirmaciones sobre un ataque ruso a toda Europa en 8 años, para colmo, ni siquiera presenta lógica en ese sentido. Si Rusia lo quisiese, por cierto, a propósito de posibles ataques, si Putin lo quisiese, Europa desaparecería en
un segundo con el movimiento de un dedo, con el apretar de un botón. Claro que eso desencadenaría una guerra nuclear con la desaparición de la propia Rusia, de los Estados Unidos y quizás de toda la humanidad, pero estos escenarios a 8 años, cuando en este momento colapsa el frente ucraniano, en Alemania misma, a propósito del bueno de Boris Pistorius, el AfD aparece en las encuestas, el partido de la extrema derecha, de la nueva extrema derecha, aparece como primer partido en las encuestas para las elecciones europeas. Y recordemos las características de la nueva extrema derecha en Alemania. Hace poquito realizaron una reunión, líderes de la AfD, ¿no?, de este partido de nueva extrema derecha, primero en las encuestas, ahora, con empresarios alemanes, y en esa reunión deliberaron sobre un plan para la expulsión de los alemanes descendientes de inmigrantes. Esas las características, nada más y nada menos que de la nueva extrema, de la extrema derecha en Alemania, con todo su pasado. Entonces, en un país como Alemania y en una región como Europa, con Ursula von der Leyen hace 2 años vaticinando la inminente derrota de los rusos, la necesidad o la utilización de las lavadoras para la producción de misiles, cuando ahora Rusia realiza ataques semanales con más de 100 misiles de crucero. Presenciamos verdaderamente una tragicomedia lamentable en la cual aparecen estas declaraciones sin el más mínimo sentido. Por eso, muchachos, abandonen las drogas y comiencen a realizar políticas en nombre de los intereses de los europeos, nada más y nada menos, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de Corea del Norte, ni de China. Sencillamente los intereses de los europeos. En el caso de España, efectivamente, en términos militares, las amenazas, las hipótesis de guerra no aparecen en Ucrania, aparecen con Marruecos en el sur, como recién mi compañero lo recordaba con muchísima inteligencia. Entonces, comiencen a responder a las demandas y a las necesidades de los europeos y las europeas y a pie, porque de lo contrario vamos a presenciar un continuo avance de esta nueva extrema derecha con los peligros consabidos en un lugar como Europa, con una historia bastante trágica al respecto del surgimiento de los fascismos, ¿no? Bueno, pues pendientes de estos movimientos de la OTAN, sobre todo estos mensajes, como por ejemplo lo que comentaba Ezequiel de Boris Pistorius, del ministro de Defensa alemán, que bueno, pues tampoco ayuda mucho en esta situación. Les doy las gracias a los tres, Ezequiel, José Luis, Emiliano, por estar por aquí una tarde más. Un placer estar con vosotros y analizar un poquito toda la actualidad geopolítica. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Pues les doy las gracias también a todos los espectadores que nos han seguido y les digo además que no se vayan, porque enseguida seguimos analizando, contando toda la actualidad geopolítica y también toda la actualidad económica, como siempre, aquí en Negocios Televisión. Una breve pausa y volvemos.